Obvio que sí. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva semana de Así Somos. No necesito un refugio, necesito municiones. Fueron parte de las primeras declaraciones del presidente de Ucrania, el señor Zelensky, dando puntapié inicial a lo que podemos definir como una verdadera batalla político-comunicacional. Vamos a hablar de eso, de la otra guerra que se está librando en este momento entre Rusia y Ucrania. Para eso estamos, por supuesto, con Monty, como todos los días. Juan Andrés Alfate, muchas gracias, querido, en nuestro estudio. Y el tremendo publicista Cristian Leporati. Bienvenido, Cristian, ¿cómo estás? Tremendo, digámoslo. Aquí estamos. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien y ansioso, Cristian, además de hablar de esta otra guerra, de la guerra comunicacional que paradójicamente es mucho más silenciosa, se comenta mucho menos y que pareciera ser que se está librando en realidades bastante paralelas. ¿Les parece si partimos hablando de Rusia, de un país que está, Juan Andrés Alfate, de alguna forma dando el inicio con una censura máxima, con una rigidez y una campaña comunicacional un poquito de antaño? Absolutamente. Antes de iniciar este programa lo conversamos con Cristian. Y un poco la estrategia de Rusia es muy sui generis, ¿no? A partir de su primer mandatario, y que tiene, no el fantasma, pero tiene la vocación de la propaganda. Pareciera que ellos han querido, o sea, ¿qué es lo que les conviene? ¿Cuál es su, al parecer, su ideal utópico de sociedad? Es mantenerse en los viejos valores tradicionales de un control donde las creencias están en paralelo, completamente establecidas por los medios de comunicación, y lo que aquí se dice de manera vertical y oficial es lo que todos debieran abrazar. Rígido, censura. Y por supuesto, esto más parece un panfleto en donde se trata de virar la conciencia pública, tratar de restablecer una realidad en pos de un discurso que difícilmente se puede mantener en los tiempos que corren, donde el acceso a la información es más democrático de lo que los gobiernos quisieran a veces. Así es, mire, de hecho cuando yo hago clases de comunicación política o marketing político, siempre parto con la revolución bolchevique, porque de alguna forma ahí se origina la propaganda, bueno, después es replicada por el fascismo en Italia, en Alemania, con el nazismo, etcétera. Pero en general es bastante simple, como tú señalabas muy bien, finalmente que se trata de imponer una realidad a través de distintos medios de comunicación. Y medios de comunicación, por reforzamiento, insistencia. Claro, por reforzamiento, atacar, darle duro a la información, reiterar. Y esto en un contexto como lo hace Putin, además, muy de la Unión Soviética, que es en un palacio, que es el Kremlin, todo blanco, puertas que se abren automáticamente, con sirvientes. Es siempre eterno, siempre muy serio, muy adusto, muy amenazante. Es la estética que terminó con la caída, en teoría, de la Unión Soviética. Pero que de alguna forma no se lo pueden sacar de encima los rusos, o al menos algunos políticos rusos, como Putin, y esa es la propuesta de ellos. Y en ese contexto es bien interesante observar, y no es que uno esté a favor de uno u otro, en esto hay que ser súper objetivo. Yo tengo una posición súper clara, pero hay que ser objetivo. O sea, uno ve la forma de comunicar de Putin, efectivamente es la forma tradicional de la Unión Soviética, de la China más bien comunista tradicional, de Mao, y toda esa estrategia de imponer algo a través de los medios. Y después al otro lado tenemos una persona joven como Zelensky, bastante joven, muy empático, muy movido. Que no viene del mundo de la política. Que no viene del mundo de la política, un tipo que venía del mundo de la actuación, aunque tengo entendido que es abogado, que cae en la política básicamente por el nivel de corrupción que había brutal en Ucrania. Entonces, pero que sí sabe de comunicación. Claro, el tipo cae ahí en el poder, cae parado, muy criticado en su momento, pero Putin, gracias, entre comillas, a Putin, el tipo recrea como un líder a partir de la guerra o la invasión. Y él claramente usa las herramientas modernas, o sea, el tipo está en la calle, anda en tenida verde, no de general ni de comandante, de soldado raso, siempre está rodeado de gente, siempre está hablándole al mundo, no le habla solamente a Ucrania, le habla al mundo, ha hablado en el Congreso norteamericano, ha hablado en el Parlamento Europeo, siempre lo aplauden. O sea, él tiene un manejo, yo diría, muy interesante, quizás uno de los líderes contemporáneos más interesante de observar en sus habilidades comunicacionales. De verdad, es impresionante. El tipo está en la calle, está en Kiev, aparece, desaparece, está con la cámara filmándose, contando historias, más allá de lo que se entienda o no se entienda, lo importante es ver al personaje permanentemente ahí. ¿Y el contrapunto cuál es? Putin, en un palacio tiene que blanco. defender una mentira. Claro, mira, Una posición, digamos, una posición.
su irrealidad. Claro, sí, ¿no? Pues sí, él está siempre apelando a esa retórica propagandística muy antigua, creando su propia realidad, instaurando conceptos que en algún minuto funcionaron. Recordemos que Rusia efectivamente gana ante los nazis el día 9 de mayo durante la Segunda Guerra Mundial, y ese ha sido su gran caballito de batalla. Entonces hoy día decir que el gobierno ucraniano está dirigido por neonazis drogadictos y que la invasión la justifica para poder salvar a todos los prorrusos que están viviendo en la región del Donbass, así como pasó en Crimea en el 2014, y su argumento de ingresar, pasar la soberanía de otro país para poder rescatar a estos ciudadanos que están siendo víctimas de persecución y de genocidio. O sea, son palabras súper potentes que él ocupa, y se victimiza también, porque recordemos que cuando ponen alerta al mundo, dando la instrucción a su ministro de Defensa y a su jefe del Estado Mayor, poniendo en alerta máxima a todas las fuerzas de orden, ¿cierto?, de su país, porque la comunidad internacional le estaba poniendo sanciones económicas ilegítimas y se estaban permitiendo hacer declaraciones agresivas contra Rusia. Y ante esto, él enciende sus alarmas y le recuerda al mundo quién tiene el botón nuclear, siendo que él días anteriores había traspasado la soberanía de un país y había ingresado con toda la fuerza militar, ¿cierto? Pasando a llevar todo tipo de derecho internacional, los acuerdos de Minsk, pasándose por alto todos los acuerdos diplomáticos que pudieran llevar a una solución en esa zona. Entonces, claramente él ocupa esa propaganda para justificar su acto, que es tremendamente agresivo. Ahora, ojo, y que hoy día la propaganda funciona igual, ¿eh? O sea, no funciona en Europa, pero funciona en algunos países de Latinoamérica. Preguntemos qué pasa en África con la propaganda, preguntemos qué pasa en Rusia, preguntemos qué pasa en alguna parte también de China y en otros países. O sea, también hay que decirlo. La comunicación, yo tengo la intuición y la sensación que en política, a lo menos, porque la guerra es una guerra, también tiene mucho de política, funciona más bien en el mundo occidental desarrollado. La comunicación es generar contenidos que se van desarrollando vía un relato. Pero la propaganda también funciona bastante bien en sociedades más subdesarrolladas, donde los poderes son más bien autocráticos o escasos en democracia. Y el público está acostumbrado a ese tipo de retórica, a ese discurso, a esa forma de hacer las cosas. Y le pueden creer también. O sea, yo creo que hay que empezar a medir qué opinan de Putin en África. No Cristian, centrémonos en eso, sobre todo en Rusia, porque, a ver, hay que poner un contexto muy breve. Acá no es que empezó la guerra, empezó la ocupación y Rusia se puso a censurar a los medios. Rusia es un país que viene censurando. De hecho, en abril del 2019 ya habían aprobado una ley que era bastante dura para censurar el Internet, para tener ciertas instancias. Ahora, claro, ahora pusieron una ley en la cual tú arriesgas entre 10 y 15 años si mencionas la palabra guerra, si estás en contra de lo que está haciendo Rusia. De hecho, hay palabras para referirse a la guerra. Hay un manual de corrección de estilo. Militar, claro, es mucho más heavy. Uno se pregunta, con tanta mentira, con tanta censura, ¿a quién va justamente esta propaganda? ¿A quién apunta a convencer Putin? Y para eso queremos revisar algunas gráficas de algunas mentiras que se han dado de manera pública y que uno puede decir, oye, es evidente que están mintiendo, pero pareciera ser que no todo el mundo se da cuenta. Mira, ahí tenemos la primera gráfica. Muchas gracias. Dice, es el viceembajador de Rusia ante la ONU, que dijo lo siguiente: ¿de dónde ustedes sacan esa cifra de 150.000 tropas en la frontera con Ucrania? Yo recuerdo que eran 100.000, después fueron 120.000 y ahora 150.000. Algunos dicen que 190.000. Admito que la inflación es muy alta aquí en Nueva York. Lo vemos en los precios, pero también en el número de soldados. Y hace un gesto de negar con la cabeza. Esto fue el 20 de febrero del 2022. Estamos hablando de días de Exacto. Vamos a revisar otra, mira. Y esta es definitiva. Mira, tenemos otra que la pasamos a revisar de inmediato, que dice Comité de Asuntos Exteriores de la Duma Estatal, que fue el 24 de febrero del 2022. 4 días después. No intentamos desatar ninguna guerra. No vamos a invadir a Ucrania como se nos está acusando en Ucrania y fuera de allí. Son solo algunas de las mentiras. Si uno suma mentira, ¿cierto? Noticias falsas, su propia realidad. Si uno suma la censura que ellos están haciendo los medios de comunicación, que es brutal, que vienen haciéndose mucho tiempo, uno se pregunta, ¿qué genera esto en la sociedad de Rusia? Genera que dicen, ¿sabéis qué? Nos vamos a empoderar y no vamos a aguantar más este tipo de mentiras y vamos a seguir a pesar de que ya hay 15.000 nuestros que están detenidos por haber reclamado en las calles. O genera una sociedad que dice, ¿sabéis qué? Acá no hay más camino que quedarme calladito y seguir como oveja el rebaño. ¿O no están enterados esta gente? Sí, lo que hace, hay siempre que analizar la historia de los países, y Rusia es compleja la historia. Pues, si tuvieron los zares por siglos, después tuvieron los bolcheviques, después pasaron todos, desde Stalin en adelante pasaron varios jerarcas rusos ahí. Y siempre el pueblo ruso ha estado como
bajo esas especies de tutelas autocráticas, ahora disfrazadas de democracia o democracia definitivamente con una Duma, pero finalmente es un pueblo acostumbrado a esas jerarquías verticales. Entonces un pueblo que está habituado a un líder muy fuerte. Entonces yo creo que para los rusos en general, hay rusos también más europeos que han estudiado en otros lados, que se han movido más, otros que también son más, se comunican más. Pero son los que están siendo detenidos ahora. Claro, pero uno siempre habla de los gringos en Estados Unidos, de Ohio, del campesino norteamericano, que está en otra. ¿Sabes qué? Es nacionalista. Entonces también está el ruso, que no sé, yo desconozco Rusia, no he estado nunca en Rusia, no sé cuál será el Ohio ruso, pero del ruso promedio, claramente es un pueblo súper obediente y siempre ha estado bajo la mano de liderazgos muy duros, autocráticos. O sea, genera marcar más las divisiones. Claro, entonces finalmente yo creo que es difícil intelectualizar y tratar de buscar un pensamiento crítico en ese tipo de Estado y gobierno. Ok, pero mira, hagamos un poco de historia respecto a cómo fueron los fenómenos de Rusia en las antiguas guerras o batallas contra el mundo. Y con lo que está pasando hoy en día, en donde todos parecen ser un medio de comunicación. O sea, las personas se convirtieron al menos en parte de un producto de características más humanas y personales que le transmite a su grupo de amigos y a veces a todos los que puedan llegar acerca de sus quehaceres cotidianos o los asuntos especiales que le toca vivir en la vida. Antes cuando estaba leyendo... Michael me llamo yo. Mi querido compañero Michael Roldán, lo que decían los otros representantes de Rusia, yo me preguntaba si ellos estarían al tanto o no de los planes de Putin. Claro. Pero, sin embargo, hay una gráfica que precisamente Putin habla de esto y dice, durante, dice ahí, esta sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que tomó la decisión de una operación militar especial en la región de Donbass y según este comunicado de Putin, la ocupación de Ucrania no está en nuestros planes. Entonces claramente entendemos de que sí podemos hablar de decir una cosa para luego hacer completamente lo contrario. Okay. Como buen político también. Como buen político también, pero esto es un poquito, yo creo, más delicado. Aquí y como las guerras zona también, nunca los polacos supieron que lo iban a invadir el 39. Ah, absolutamente. Claro, nadie avisa. Nadie avisó, o sea, los nazis llegaron e invadieron Polonia, chao. Ahora aquí viene el punto, Cristian. Antiguamente yo creo que el medio que pasó a ser del pueblo y donde las personas lograron encontrar una forma de comunicación masiva fue la radio. La radio hizo una pega tremenda que hoy día son las redes sociales o internet en general. Absolutamente. Okay. ¿Qué es lo que hace Putin? Y aquí es donde me gustaría, súper interesante tu análisis, es que decide de alguna manera destruir el sistema de comunicación democrático, infectándolo con fake news, o derechamente empezar a cerrar algunas plataformas donde la gente podría informarse de lo que le dicen de afuera y no lo que dice su presidente. Más que una estrategia para él, esto es una obligación, ¿no? ¿Por qué él no confía en su discurso y dicen, nos están tratando de decir cosas falsas desde afuera, ustedes crean en lo que yo le digo, cuando derechamente lo que hace es cortar estos puentes y ahí la gente se ve en la posibilidad de criticar o sospechar de que su mandatario no está hablando con la verdad? Claro, es que eso va a lo que estábamos recién comentando. Es un político, obviamente Putin, es un presidente demócrata también, pero es autocrático. Y a los autócratas les molesta el diálogo, les molesta la discusión, les molesta el pensamiento crítico, les molesta que los cuestionen. Y si a eso le sumas, además, que está en un contexto como es... exactamente, aquí está el caballero presente. No, oye. Ahí está. Echémoslo al tiro al agua. Echémoslo al agua. Un autócrata. Me automolesté, Pablo. Entonces, en ese contexto histórico y circunstancial, es súper difícil, en verdad, pedirle al pueblo ruso que te exija algo cuando en esa persona no lo va a tener, ¿te das cuenta? Es como dice, yo me imagino el tiempo de la dictadura, pedirle a Pinochet, por ejemplo, una conducta distinta a la que tuvo. Imposible, ¿te das cuenta? Entonces, yo creo que en ese contexto el ciudadano ruso no tiene más opciones, es lo que tiene al frente y eso es. Y con él pueden hacer lo que quieren. Ahí también hay que pensar en lo siguiente, no es solamente Putin, o sea, hay un estamento militar que lo apoya, hay un estamento también político que lo apoya, hay un estamento empresarial que lo apoya, claro. Porque también, claro, como tú decís... Andan no apoyarlo. Claro, o sea, como tú decís, Alfa, bueno, ¿cómo la gente no reclama esto? Bueno, porque en el fondo la gente, como de alguna forma el ciudadano común y corriente se ve rodeado, como esta mesa redonda se ve rodeado de personajes de distintos grupos de interés que no le dan espacio para poder expresarse, cuestionar nada. Claro. Y no tienen posibilidad ninguna. O sea, tú ves también los empresarios rusos. Nosotros siempre nos quejamos los chilenos muchas veces, pero perdona, o sea, hablemos de los empresarios rusos.
son de terror. Pues, sí, los oligarcas son rusos. De verdad de terror, o sea, más allá de los yates que tienen por ahí, por allá, en el sur de España, no sé. Estamos hablando en Chile están aprendiendo rápido. Allá te pueden hacer desaparecer. Sí, Chile está aprendiendo rápido. Sí, pero lo que te quiero decir es que, imagínate, hay que ponerse siempre empáticamente en el contexto del otro. Claro. ¿Y cómo es el ciudadano ruso, la mujer rusa promedio, el hombre ruso promedio, el joven promedio ruso que está en la obesidad? Tiene al frente eso. Tiene esos personajes, tiene esos grupos de interés. Entonces dime tú, aunque te corten lo que sea, Twitter, te corten Facebook, te corten o te controlen TikTok como están haciendo ahora, etcétera, pucha, ¿qué más voy a hacer? O sea, salen en la calle, veía la otra vez un video muy divertido, entre comillas. Una chica subió un cartelito así, un minuto, no fue más de un minuto, no a la guerra en Moscú, pero en un minuto se lanzaron 3-4 policías y desapareció. Pasemos a revisar esa historia. Tal cual. De hecho, las Monti las tiene ahí con algunos canales que han cerrado. Incluso se han llevado detenidos a gente que solamente ha alzado carteles en blanco. Otra de las cosas que ha sucedido es que los medios independientes que existen en Rusia, que les ha costado tanto, ¿cierto?, mantenerse, han sido censurados y han terminado cerrando. Mira, pasemos a revisar el siguiente video que fue súper icónico. Fue uno de los primeros videos que se dieron a conocer. Aquí estamos ante la televisión independiente Rusia TV Rain, que suspendió sus operaciones y envió en esta última sesión, que fue el 3 de marzo de este año, un poderoso mensaje en donde ahí, como lo vemos, el personal abandona el set de televisión. Oye, pero perdona, ¿cómo no lo cortaron antes de que saliera cuando estaban al aire, cortarlo al tiro? Imagínate. Bueno, yo no sé. Yo creo que es un mensaje también. Claramente, eso, es una forma de enviar un mensaje. Sin duda. Claro. Piensa que acá en el fondo, a ver, ellos ¿por qué se van? Se van porque la opción es seguir el lado del gobierno, o sea, mentir o decir la verdad. Ellos optan por decir la verdad y por eso optan por dar de baja su señal en el fondo. Claro. No es como, claro, está bien dicho que optan, pero tampoco tienen mucha opción. Es mentirle al mundo, mentirle a todo el mundo o dar de baja sus señales. Es una imagen tremendamente triste, desgarradora, que además te va en contra de cualquier tipo de democracia, en contra de cualquier situación que se pueda vivir y que uno pueda estar normalizando. Salfate hablaba de las radios como medio de comunicación en las guerras de antaño. ¿Esa radio hoy día puede ser las redes sociales? Sí, ¿O tendría que haber sido las redes sociales antes de que el caballero aquel bloqueara Facebook? Que lo de Facebook y Twitter tiene que ver con una guerra anterior también, porque Facebook bloqueó ciertas noticias de Rusia porque Facebook sentía que Rusia estaba mintiendo. Y ahí es donde Rusia además se pica y dice, bueno, si ustedes me están bloqueando mi verdad, yo voy a bloquear que sus plataformas sean utilizadas en complicado, súper complicado, porque igual es la guerra de las verdades, o sea... ¿Quién dice la verdad? Pero claro. ¿Eso tendría que haber sido la radio a lo que se refería Salfate? Sí, indudable, o sea, las redes sociales cumplieron hasta hace un cierto tiempo, que ya están bloqueadas en general, cumplieron el rol efectivamente de informar desde el campo de batalla. Los mismos soldados rusos estaban informándole a sus familias que estaban en tal lugar, en tal parte peleando y mostrar las imágenes, los mismos también ucranianos haciendo lo mismo, pero todo ese reflejo de lo que está pasando ya no llega, ese espejo ya no llega a Rusia, llega nomás al resto del mundo, incluido Ucrania, pero el problema es que lo que está pasando hoy en día no está permeando la cultura a la sociedad rusa, no está llegando ahí. Ahora, y ahí no hay nada que hacer ahí, pues, ¿qué hay que hacer? Ya, pero mira, pero afrontémonos el qué vamos a hacer, porque es algo que yo lo puedo entender, por ejemplo, en el gobierno de Norcorea, en donde, digamos, tú estás bajo amenaza, digamos, estás de acuerdo, digamos, o desapareces prácticamente. Pero mira, atención con esto. Esto quiero que analicémoslo mediáticamente, en términos de fenómeno comunicacional, porque el canal, cuando es dado de baja, y vemos que toda la gente evacúa, que claramente yo creo que eso lo dejaron, porque un mensaje para los demás, no nos molesten, porque si no les va a pasar lo mismo, hacen un ejercicio que yo no sé si en tono de burla o es como una elegante sátira, pero comienzan a transmitir lo siguiente. De ahí en adelante, el canal no para de mostrar, luego de que se van todas las personas del estudio, a dar el lago de los cisnes. Así, pero 24 horas, una maratón, que estrategia ya la habían empleado anteriormente cuando hubo algunas revueltas, algunas protestas en la calle, ¿cierto?, en Moscú, y ellos, en vez de transmitir esto en el canal oficial, que podrían dar otra noticia, deciden colocar esto también. Es casi como decir, cuando nosotros tiramos el lago de los cisnes, es porque algo está pasando, no te lo queremos mostrar, y es mejor que no lo sepas y tú sigas viviendo tu vida normal, porque vives en la gran Rusia. Necesito tu análisis, por favor, pero a la vuelta de esta breve pausa comercial.
Ya estamos de regreso tratando de entender la guerra mediática, no con misiles, sino que a través de formas propagandísticas de parte de Rusia y a través de los medios de comunicaciones modernos, de las plataformas digitales, hablándole al mundo, que el presidente de Ucrania ha utilizado para generar la empatía que claramente pareciera que en términos comunicacionales iría ganando por lejos esta guerra. Nosotros hacíamos la siguiente pregunta, Cristian, y es que años atrás, tiempo atrás más bien, cuando el gobierno soviético se da cuenta de que hay gente que sale a manifestarse en la calle y la gente en la calle se da cuenta que eso no lo puede hacer porque son apresados, digamos, y justamente pasados por unas cortes asesinas donde los meten tras las rejas por mucho tiempo, ellos en vez de transmitir eso, el canal oficial pasa al Lago de los Cisnes. Casi en modo de burla, pudiendo hacer otra nota, desviar el tema, deciden cómo hacer una pausa cultural de burlescamente elegante para la ciudadanía como un mensaje. Cuando nosotros vemos que cierran este canal de televisión independiente en este éxodo, este desfile, a modo de ejemplo para los demás, mira que te vas a quedar sin trabajo tú periodista si estás contra los dichos del gobierno, se ven todos saliendo, ellos a modo de burla transmiten el Lago de los Cisnes para que la gente entienda de que cada vez que los televidentes se encuentren con esa imagen, más que asistir a un evento cultural, estás viendo un símbolo de la censura que es tapar con arte una atrocidad que no quieres que veas. ¿Cómo la gente hace ese análisis? ¿Lo logra captar? ¿Se da cuenta de que los Lagos de los Cisnes para ellos es el símbolo de la represión absoluta de la democracia comunicacional? Mira, en Chile, a partir del levantamiento social, nos encontramos con un país hipersensible, ¿cierto? Sí. En todo sentido, o sea, a nivel empresarial, a nivel de movimientos sociales, organizaciones sociales, el estamento político. Es un país hipersensible. Pero es un país hipersensible porque llevamos algunas décadas ya de democracia, después de un intermedio. Pero tenemos de alguna forma esa cultura en el cuerpo, en la cabeza, que si algo no nos gusta lo vamos a decir, ¿ya? Mi duda respecto de Rusia va por el tema más bien antropológico de esa sociedad, por el tema más bien cultural. Y lo hemos reiterado estas veces en este panel, en esta conversación, que finalmente yo dudo que tan relevante sea el poner o no poner el Lago de los Cisnes en un canal de televisión cerrado por fuerza, por la fuerza de la realidad. Claro. Porque en el fondo mi punto es a qué grupos de interés ese símbolo que tú dices, Alfa, que es interesante porque uno lo entiende y le llama la atención y te conmueve probablemente. Claro. Quizás, ¿qué pasa? ¿A quién conmueve eso en Rusia? Y yo tengo mis dudas. Yo creo que el pueblo ruso en general, bueno, un pueblo que ha dado una cantidad de gente, Boris Pasternak, Dostoyevsky, quizás millones de personas, increíble en el mundo de la cultura, la pintura, el arte, o sea, en general, el ballet, de la ciencia, o sea, es increíble el aporte de Rusia, culturalmente hablando, al mundo. Pero algo pasa con la sociedad rusa en lo político, en lo que es el ejercer el poder finalmente, en el ejercicio del poder, que yo tengo mis dudas respecto de efectivamente si ese tipo de símbolos que tú planteas lo captan o si lo captan, ¿qué les importa en profundidad mucho o no? Yo creo que la gran jugada que hizo Occidente respecto a esto fue lo que pasó hace unas 2 semanas atrás, en la mitad de la guerra, cuando empiezan a salirse las grandes marcas norteamericanas, para ser más sincero, se empiezan a salir de ese mercado, y ya hablo en términos más bien de marketing, de consumo, del mercado, porque finalmente las personas lo que más sienten o resienten es una sociedad de consumo, y eso es lo que es Rusia. No es la Unión Soviética, no es un país comunista, no, es una sociedad capitalista, una sociedad de consumo total. Y yo creo que eso sí a la gente le impacta. O sea, yo creo que le impacta mucho más que la señal de simbólica del Lago de los Cisnes, con todo el significado que tiene. Le impacta mucho más que le cierren el McDonald's, que le saquen la marca H&M, que se les vaya Coca-Cola, que no puedan conectarse para hacer sus transferencias bancarias. Que no puedan pagar con tarjetas de crédito. Yo creo que esas cosas son... tengo la impresión, porque, y ahí te lo hago ya no como comunicador político, sino como experto en marketing, en consumo. Claro. Yo creo que a la gente le impacta mucho más eso. Es triste decirlo, porque habla de lo mal en algunas cosas que estamos. Le impacta más a eso que el simbolismo de esto y lo otro, a la señora con el cartelito que se haya tenía y que saldrá quizás en algún canal de televisión en el mundo occidental y nada en Rusia. Entonces yo creo que esas señales son más bien para nosotros que para el pueblo ruso. Exacto. Claro, tengo la impresión. Bolsillo, finalmente. Yo creo que, exacto, si tú quieres apretar a alguien, en verdad, es apretarlo en el bolsillo y en las cosas que le gustan. Robarle lo cotidiano a la gente. Exacto, lo cotidiano es cerrar los moles. O sea,
tú quieres en Chile joder a alguien en Chile, bueno, con la cuarentena se vio, pasó con la Palencia, sí, tal cual. Claro. Volviendo al tema de los periodistas, recuerdo perfecto que cuando empezó esta invasión el 24 de febrero, los primeros días, hubo varios periodistas rusos que ejercen en distintas partes del mundo, que hicieron contactos con distintos medios también, incluso en nuestro país, en donde defendían la operación militar de Rusia y decían que esto solamente se trataba de atacar objetivos militares, que eran objetivos puntuales y que no iban a haber civiles involucrados. Y un sector en particular. Defendían, pero a rajatabla, todo lo que estaba pasando en Rusia y daban firmado que esto no iba a tocar civiles. Bueno, el tiempo nos dio la razón a todos los de Occidente, quienes pensábamos que efectivamente esto se iba a convertir en una guerra y que iban a haber civiles de baja. Entonces también esa propaganda, ¿cómo es capaz de replicarse? Y esa creencia tan férrea que tiene la gente, no solamente la sociedad civil, sino también los mismos periodistas que van por el mundo defendiendo un poco este régimen. Y si volvemos al tema de lo que está pasando ahora, no sé si podemos ver las imágenes de lo que ocurrió también en Canal 1 y en Russia Today, que son las herramientas, las principales medios propagandísticos de Rusia, ¿cierto? Pero en esta ocasión estamos viendo lo que pasó, claro, con Russian Channel One. Acá vemos a Marina Obsanikova, que ella es la editora de este canal de noticias, en donde ella pone un cartel, hace un llamado a no a la guerra, a que no sigan creyendo las mentiras, a que no sigan creyendo la propaganda. De hecho, ella hablaba de que había una zombificación por parte del pueblo ruso, ¿cierto? Y Oye, que ellos como medio de comunicación ya no se iban y para la gente que nos está escuchando, la editora es la jefa, güey. Claro. O sea, no fue cualquier periodista, no es la editora, o sea, es la que maneja el tema informativo. Y ella hace el llamado en el cartel, por favor detengan la propaganda, no más guerra, y ellos no iban a ser parte más de toda esta mentira. O sea, ella dice de hecho en el cartel, aquí están mintiendo, sí, en este medio están mintiendo. Varias cosas en contexto. El padre de esta editora periodista es ucraniano. Entonces también acá hay un tema hay una valentía porque ella tiene una ética periodística de decir la verdad, y también hay un tema emocional de conocer ambas realidades, cosa que, como bien decía Cristian hace un rato, probablemente no todos tienen esa oportunidad. Ella tuvo que pagar 255 euros por un video anterior que ella había subido a sus redes sociales, donde ella efectivamente ya tenía este tipo de discurso, de decir, oye, están mintiendo en los medios, qué sé yo, y hoy día, según la información que recogí en los medios que salió ayer, arriesga el pago de 460 euros y todavía no se descarta que incluso pueda llegar a arriesgar cárcel. Hasta hoy día, Cristian, ella no está en cárcel porque tiene una niña de 14 años, eso no había comentado. de 11 y de 17, perdón, y teniendo hijos de menos de 14 no puede ir a la cárcel en periodo de investigación. Pero aún su suerte no está echada del todo. Eso lo pueden cambiar cuando quieran, ¿no? Pero bueno. Ella aún puede arriesgar, si es que determinan, entre 10 y 15 años de cárcel. A eso se están arriesgando los periodistas valientes. Y de volver a tener pega alguna vez en la vida. No, pero yo creo que ella la va a tener, pero la va a tener en otros países probablemente. Sí, pero ¿a qué costo? Porque ella pasó, y lo contaba después cuando estuvo con su abogada, y decía, ahí me pasaron, después de eso la tomaron de detenida. Pasó 14 horas siendo interrogada, sin derecho a ningún abogado, sin derecho ni siquiera a avisarle a su familia, oye, estoy viva. Eso es lo que se está viviendo en Rusia hoy día. Bueno, que ahí también está la formación de los periodistas, todo lo que es la ética periodística, el tema de la verdad, las fuentes, es súper importante. Bueno, pero ya hemos visto también en la dictadura en Chile, muchos periodistas se quedaron callados con lo que pasaba. Eso también, esto pasa en situaciones de autocracia. Que te quedas callado, de fuerza, te mataban, era como un poco... Claro, te quedas callado porque si no te matan a tu familia, te desaparecen, entonces... Es difícil, eso hace que esta chica lo que hizo es mucho más relevante en el contexto que está, pues ahí no tiene a Putin de gobernante, ahí tiene todo el mundo a la oligarquía empresarial rusa. Ganando su integridad. Pues. Claro, no, obviamente. Mira, vamos al bloqueo absoluto de lo que son las redes sociales. Mira, deja instalarlo de esta manera, Cristian, porque lo hemos estado conversando, que finalmente el tribunal ruso prohíbe Facebook, ¿cierto? Van por Instagram, por su parte, digamos, están tratando de recibir los ucranianos, digamos, porque les rompieron todas las antenas comunicacionales de redes sociales, y ahí Elon Musk está tratando de ayudarlos por su parte, aprovechando de publicitar su red satelital y todo lo demás. Sacando su taja al caballero. No quiero volver maestro, si por algo tienen plata. De buena onda no lo hace, no le creo tanto. Por supuesto. Pero se hizo famoso con eso, comunicacionalmente gana. El lado B, ahora tiene un lado B que es el lado, digamos, sostenible. Es un triunfo. Te quiero hacer la siguiente pregunta para pasar rápidamente al lado de Ucrania. ¿Cómo lo han hecho ellos comunicacionalmente?
Hay un libro de este sociólogo, Jean Baudrillard, que fue muy interesante para la guerra del Golfo Pérsico, que se llamaba La Guerra del Golfo Pérsico Nunca Sucedió. Entonces decían, ¿qué sabemos de lo que sucede en el campo de batalla? Muy poco, pero sí nos enteramos de un lado y de otro qué es lo que los medios de comunicación tratan de estructurar como realidad. Y su conclusión era que al final estaban tan separados los medios en aquel momento de CNN con respecto a lo que estaba pasando en terreno, en donde decía, aquí no están muriendo soldados, son puros bombardeos sanguinarios, en donde no es realmente una guerra propiamente tal. Eso lo entiende Putin y finalmente dice, yo voy a perder esta guerra mientras sigan existiendo hoy en día un proceso de justificada difamación a través de las redes sociales y necesito romper esos puentes con la gente. O sea, necesito que no haya opinión con respecto a lo que haga. Una sola opinión. Exacto. Una verdad única. Una verdad única, claro. A ver, nuevamente es la clásica estrategia de guerra. No pueden haber múltiples verdades, particularmente ya porque superamos la etapa de la televisión y de la radio y del cine, que era la propaganda clásica. Nazis, era la propaganda que se usó hasta Vietnam. O sea, si tú ves de Vietnam hacia la Revolución Rusa, hasta atrás, digamos, viendo que esas eran las grandes mecánicas. Tirar papelitos de aviones volando con panfletos y cuestiones. Tratando de tener una sola verdad. Y como ya también lo hemos dicho, Putin se maneja en un contexto de Unión Soviética, en su forma de comunicar, en su forma de hacer la propaganda. Y por lo mismo no es de extrañarse que él intente tener una sola verdad. Y además porque le funciona porque ¿a quién le habla cuando él opera de esa forma? ¿Le está hablando a Europa? No, ¿le está hablando a Latinoamérica, a Estados Unidos? No, le está hablando al pueblo ruso. Y el pueblo ruso, que toda su vida básicamente ha operado bajo esa lógica, varias generaciones, desde el siglo, por ir para atrás nomás, desde el siglo XX en adelante, siempre han operado de esa forma. Hitler lo hizo maestramente, digamos. Maestramente, entonces, perdona, le hace sentido. Pero seguramente a un chileno, a un argentino, a un brasileño, esa forma de verdad única no le hace mucho sentido, porque estamos acostumbrados a otras lógicas, a otras, tenemos acceso a otros medios, tenemos una riqueza de medios digitales, tradicionales también, televisión, etcétera, etcétera. Entonces tenemos una forma de acceder a la información que para nosotros es súper natural, y que nos incomodó probablemente en el tiempo de la dictadura, como también ha pasado en Argentina, pero porque era raro, una excepción, ¿te das cuenta? Pero en Rusia eso no es una excepción, es la norma, entonces la verdad única en las guerras esa es. Ahora, ¿qué pasa lo interesante acá? ¿Hay una verdad única en el caso de Ucrania? Sí la hay en el caso de Rusia, ¿cierto? Entremos a Ucrania. ¿Qué pasa con Ucrania? ¿Hay una verdad única en Ucrania? Hay que hacer la pregunta. Entremos a Ucrania, ¿te parece? Porque a Zelensky se le ha dicho el Gandhi posmoderno. Hay un montón de titulares que hablan de ya ganó la guerra, de hecho, la otra guerra de la que no se habla. Pasemos a revisar un discurso, uno de los más llamativos de los primeros justamente, que es cuando él muestra este liderazgo horizontal, donde es parte de las personas y de la gente. Lo pasamos a revisar ahora, pues. But it's not that simple for us, because now the everyday Ukrainians simply cannot say words without bursting into tears. This was my home. This was my friend. This was my dog. This was my car. Este era mi hogar, ese era mi amigo, ese era mi perro, ese era mi auto, ese era mi trabajo y ese era mi padre. Es parte del texto justamente que hice este video, Monty, que además es súper impresionante porque marca además este liderazgo que él ha mantenido y que han destacado tanto los medios de comunicación, este liderazgo horizontal de yo soy parte de ustedes y esto es lo que todos estamos viviendo. Ucrania viene saliendo de un presidente que en el estallido social se escapó, se fue. Recordemos que Zelensky gana y se escapa a Rusia, de hecho. Recordemos que Zelensky gana con el 70% más o menos de la aprobación, entonces es parte de su estrategia, parte de su liderazgo es ser parte de todos. Claro, varias cosas a considerar. Primero, hoy día esta guerra se vive en torno a las redes sociales. Hoy día la gente puede hacer sus registros personales, subirlo a sus plataformas y ese registro es lo que esa persona vio y ya el mundo se enterará de lo que está ocurriendo. Ahora, este video, Cristian, quiero que lo analicemos también porque comunicacionalmente es muy potente, porque acá lo que hace Zelensky es
a ser casi como el tráiler de una película. Eso es. La verdad es que él juega con estas palabras, ¿cierto? Porque cambia la palabra war por was, de esto era mi casa, esto era mi hogar, esto eran mis amigos, y también después invoca el will, que es como este futuro de cómo se ve Ucrania después de que ellos ganen, porque él está apostando a ganar y decir construiremos un país mucho mejor, este será un nuevo hogar, más fuerte, Ucrania. La grandiosa Ucrania. Entonces, claramente, este video que estamos viendo no deja de ser menor, porque hoy día la guerra la estamos viviendo en tiempo real, cosa que no pasaba, ¿cierto?, hasta hace unos años atrás, incluso con los conflictos de Medio Oriente. Hoy día sí podemos tomarle el también la guerra, mientras todo hablaba, yo pensaba un poco en el Golfo Pérsico, que tú planteabas antes, Alfa. También la Golfo Pérsico fue una transmisión en tiempo real. Yo me acuerdo, estaba veraneando en esa época y veía esta cuestión como si fuera una película. Pero con menos acceso. No, pues claro, porque no había redes sociales. Claro, esa era la diferencia. Ahí está la diferencia. Transmisión real en todos los dispositivos. Claro, sí, la diferencia es que ahora tú la estás viendo en redes sociales y hay contrapunto. Ya no es una sola verdad. Exacto. Ahora, el tema, a mí me pasó lo siguiente. Mira, se me pasó algo con esto, lo vi como un spot publicitario. Y a mí no me gusta eso, porque en verdad encuentro que banaliza. Al principio, cuando vi este spot, porque lo veo como un spot, no lo veo más que eso. Cuando lo veo así, dije, ya está bien, interesante, pero después empezar a darle vuelta, en verdad. Sí, porque hay algo maquillado. Hay 7 personas que están muriendo. Toda la estrategia comunicacional de Zelensky ha sido estar en la calle, con la gente, con grupos de personas, como decía antes, siempre hablando al mundo internacionalmente, a todo el mundo, no solamente a su pueblo, predicando con el ejemplo, además siempre en el campo de batalla, no se ha ido, él se puede haber ido y haber armado la guerra, dirigido la guerra de otra parte, más segura. Arrancar y no quiso. Y no quiso. Entonces, a mí esta cosa, para mí, me molestó un poco porque es como un contrapunto. Yo esto encuentro que es mucho más cercano a la propaganda que a la comunicación. Para mí yo hubiera esperado esto probablemente, con otros términos, obviamente, mucho más adulto probablemente, hubiera esperado más esto de Putin, que de Zelensky. Pero de Zelensky espero algo mucho más espontáneo, más coloquial, más cotidiano. Más directo y... Que ha sido todo el tono y estilo que ha tenido la comunicación del gobierno de Zelensky. Pregunta, pero mira, te refuto, pero dame un feedback respecto a lo que habías dicho anteriormente. Me da la impresión de que tú das en el clavo cuando los rusos, más que importarle de que no a la guerra, se están matando niños, es como, oye, ahora no puedo sacar plata del cajero, eso me duele. Pareciera que sí dan el clavo a él, porque estoy de acuerdo que él lo banaliza, porque en términos cinematográficos, digamos, de género, uno ve los segundos de alguna película y sabe si es una comedia, es un drama tremendo y todo lo demás. Y esto tiene un tono de triunfalismo, es como de propaganda de vamos por más, somos grandes, así no lo creen todos, pero nosotros lo hemos demostrado con el tiempo. Parece para una campaña de fútbol, vamos a ganar el mundial, una cosa así. Pese a aquello, puede ser que, aunque maduramente no nos guste, sea lo que el pueblo necesita y nosotros estamos mordiendo este anzuelo y nosotros nos emocionamos como quien se emociona con un spot publicitario de refrigeradores que muestran a la familia reunida alrededor de un freezer. ¿Es como eso? Sí, que yo no sé. Mira, siempre en las comunicaciones tú lo sabes muy bien, Saf, porque además eres publicista. Igual que yo. Colegas. Siempre te preguntas a quién va dirigido esto. O sea, ¿quién va a ver esto? ¿A quién va esto? ¿Y a quién va esto? Es que esa es la pregunta, porque, a ver, yo tengo otra duda existencial. Tú antes lo decías, Alfa, están sin antenas allá, no tienen televisión. Claro. O sea, la única posibilidad que tienen de ver este spot es básicamente en redes sociales, siempre y cuando tengan la señal dentro de alguna ciudad o pueblo perdido en Ucrania. Claro. El resto. Entonces yo creo que básicamente este spot es parte de una estrategia comunicacional mayor, que es el resto del mundo. Este spot va dirigido a Europa, al resto del mundo, efectivamente. Porque incluso el presidente Zelensky, ayer lo escuchaba, decía que él necesitaba solamente el 1% de aviones de guerra, de tanques de guerra, el 1% de la OTAN, de presupuesto de la OTAN, que los ayudaran con el 1%, pedía. Es probable que esto sea parte de una estrategia mayor comunicacional del gobierno ucraniano para levantar recursos, fondos y recursos militares también, que no le han llegado en la forma que esperan ellos. Y a pesar de eso han soportado más de un mes un ejército gigantesco. Y sin fuerza aérea, perdona, y sin fuerza aérea. Quiero ver si podemos analizar si de repente Simón puede buscar una foto del look actual de Zelensky, el presidente, porque justamente él cambia, y lo decía yo al principio del programa, acá parecieran ser realidades paralelas, mientras Putin está justamente de terno, impecable, la corbatita, muy empaquetado. Y siempre en el Kremlin. Nosotros vemos a un Zelensky
así, a un Zelensky que usa colores verde Parece tierra película, generalmente, que pareciera ser que está como en esta primera línea, se dejó una barbita que parece ser una barba muy... porque se dejó afeitar un par de días. Como que el tiempo ha pasado en él, claro, digamos, o sea... pero que a mí me parece, siendo un experto en barbas, que es bastante cuidada igual. No veo la imagen de una persona que se descuidó. Lo sigo viendo muy cuidado. Oye, ¿verdad, y con un look cuidado. Sí, pero se dejó barba, pero una barba que está cuidada igual. Pero está bueno porque en la barba está el mes de la guerra, o sea, está el calendario del tiempo que ha transcurrido, como Moisés yendo al Sinaí. No, es la empatía del tipo que está en el campo de batalla, está con su pueblo, no se afeita ni nada, o sea, está ahí, está en el frente. Espera, quiero que quede claro para la gente. No estoy criticando que tenga la barba cuidada. A lo que voy yo es que creo que ahí sí está comunicando. Sí, pero obvio. Con esa ropa y con esa barba. En el tiempo, o sea, no tengo tiempo de afeitarme, estoy en algo. Claro, pero igual se afeita porque no algún mes. Sí, pero me refiero a que la barba es para eso. Ahora, a mí me llama la atención, lo que sí me llama la atención en la estrategia comunicacional de ellos es que, por ejemplo, no aparece la familia. Yo creo que es súper importante. La familia, acuérdate que estaba amenazada también. No importa, porque pero todo esto se hace súper... Él habló al principio de que su hijo y su esposa... No, está bien, pero hay muchas formas de hacerlo. Yo creo que la mujer, la esposa de él, puede ser una excelente comunicadora. Por lo que yo estuve explorando de ella, es una persona que muy preparada, tenía mucho carisma en Ucrania. Pero no es empatizar con lo que está pasando, Cristian, con las familias en Ucrania, tomando en cuenta por lo mismo. Pero es que tomando en cuenta, déjame dar este punto, que los hombres están obligados por la ley marcial a quedarse en Ucrania. Y las mujeres y los niños son los que se van. Entonces, si él aparece como rodeado de su familia comunicacionalmente, no sería decirle a los ucranianos, yo no estoy con ustedes porque yo sí me puedo comunicar con mi familia y ustedes no. El hecho de estar solo, de verse solo comunicacionalmente, no lo acerca más a los hombres que están luchando, que están quedándose a defender, que tomaron el discurso del principio del presidente, de que todos tenían que ser primera... Yo discrepo de ese análisis porque en el fondo hay más o menos 10 millones de desplazados en Ucrania, hay más o menos 3 millones y algo de personas que se fueron. Escuchaba hoy día en la mañana que había cientos de niños muertos, ya creo que escuchaba algo así como 400 niños muertos. Eso es súper importante para esas madres que están fuera o están a punto de estar en la frontera ya. Es súper importante el mensaje de la pareja de Zelensky, porque finalmente es el mensaje hacia la mujer, hacia los niños. Yo creo que en ese rol los hombres tenemos poco que hacer, lamentablemente. En eso, a mí eso me echo de menos en la estrategia comunicacional. Hablemos de ese mensaje con más detalle y después de la siguiente pausa seguimos haciendo este capítulo de la comunicación en la guerra junto a Cristian Leporati. Ya estamos de regreso en Así Somos. Tú puedes comentar en las redes sociales con AS Rusia versus Ucrania. Estamos junto a Cristian Leporati, publicista, analizando esta otra batalla, justamente la guerra, la batalla de las comunicaciones. Y antes del corte estaba hablando del rol femenino que es como el punto débil, el que estaría faltando justamente en toda esta comunicación que se ha hecho de manera magistral desde Ucrania. Sí, claro, yo creo que las mujeres en los últimos 15, 20 años se levantaron en el mundo ejerciendo sus derechos, exigiendo sus derechos, la igualdad. Y creo que el género femenino es muy importante en una guerra, particularmente lo que ha pasado en Ucrania, cientos de niños muertos, madres sin sus maridos a la frontera, arrancando, llegando a España, a Polonia, a Francia, así lo dicen las noticias, en Alemania también albergando en los colegios a estos niños, a los huérfanos también. Yo creo que lo que uno podría trabajar comunicacionalmente con la pareja del presidente Zelensky es muy interesante porque podría haber todo un levantamiento de tratar de motivar el apoyo del género, de la mujer en el mundo, apoyando a las madres ucranianas que están siendo despedazadas junto a su hijo en Ucrania y en la frontera y fuera de Ucrania. O sea, y si no llegara es fácil, esto dentro de Rusia, terrible, siendo que los feministas están prohibidos. Entonces, sería una bomba pero interesante. Pero todos los mensajes comunicacionales que ha dado Zelensky, desde la barba, desde la ropa, ¿cierto? Mostrarse a través de su Instagram, siempre en redes sociales, siempre en la calle, en Kiev, en el punto caliente, en el punto objetivo, ya sea en su oficina, ¿cierto? O con los mismos militares en terreno. Eso también es una señal súper potente para generar un compromiso por parte de los hombres, ¿cierto? Los civiles que han tenido que por ley marcial quedarse dentro. Totalmente de acuerdo. En el fondo llegar a la frontera a despedir a sus familias y que las familias comprendan que eso es un deber, ¿cierto? Y que además están siendo respaldados por el mismo presidente. Entonces, al final, claro, es doloroso la separación, porque uno no sabe, o sea, yo me pongo en el lugar de esas mujeres, esas familias, esos niños, tú no sabes si vas a volver a ver a tu esposo, a tu padre, a tu hermano. ¿Pero sabes qué pasa? Que la guerra... fuerte, pero Zelensky te transmite como esa... Seamos comunicadores y estrategas.
se trata de ganar la guerra comunicacional. Exacto. Las mujeres son muy importantes finalmente porque es el mundo que cambió. Y las guerras estamos claros, las guerras son machistas. Históricamente las guerras han sido hechas por hombres. Por eso estamos esperando que haya cada vez más mujeres gobernando el mundo, porque esperemos que haya con eso van a haber menos guerras probablemente. Claro. Pero las guerras son masculinas, son hechas por hombres, para hombres, y por lo mismo yo creo que la oportunidad comunicacional de mostrarte un presidente como es Zelensky, empoderado, bastante cercano a la gente, en la guerra, empático, hubiera sido muy interesante de alguna forma haber sacado ese machismo de la guerra y también haber compartido el género en la guerra. Quizás de una forma distinta, pero también yo no sé por qué no muestran mujeres. Yo guardo de la Unión Soviética, de la Segunda Guerra Mundial. La mujer rusa, olvídate, la mujer rusa estaba en el campo de batalla, estaba en Leningrado ahí atacando a los nazis. Bueno, estaban ahí estas mujeres arropadas en pleno invierno ruso horroroso, estaban ahí. Entonces yo no veo por qué no se levanta también esa otra parte de la mujer ucraniana, que también son eslavos, son de la misma cultura. No veo por qué no se maneja esa parte. Yo creo que las guerras son machistas, por desgracia, son masculinas, pero yo creo que una buena forma de cambiar un poco, a darle un giro distinto a esta guerra, es darle vuelta, ¿no? Yo creo que ahora, igual hay mujeres que es la misma guerra de siempre en términos de género. Pero hay mujeres que se han quedado al frente de la guerra. De hecho, escuchaba a una periodista española que despacha desde Estados Unidos, en donde relataba especialmente un caso que le conmovió mucho, de una chica, una doctora, creo, o estudiante de medicina, en donde ella se había quedado para defender a Ucrania. Y le preguntaba, ¿qué piensa tu mamá de esto? Mi mamá está conmigo, de hecho, también se enlistó. Entonces, claro, quizás menos visibilizadas. Es que esa cosa hay que visibilizarla. Pero ¿sabes qué? Eso sí se ha visibilizado, a través de las redes sociales. Y acá entramos, de hecho, al área donde las redes sociales, no solamente del presidente han sido tremendamente importantes, sino que de muchos influenciadores a lo largo del mundo. De hecho, el futbolista David Beckham se dio su Instagram, que él, ojo, no es menor, él tiene 71.9 millones de seguidores. Igual harto. Y él un poquito harto. Y él se dio su cuenta de Instagram durante una tarde para que una doctora, que había decidido quedarse, cierto, directora de un hospital en Ucrania, subiera videos de qué es lo que estaba pasando y con eso incentivar la donación extranjera a UNICEF y a distintas organizaciones que estaban ayudando con Ucrania. Ahí, por ejemplo, desde las redes sociales de una mega estrella, o sea, más de 71 millones de seguidores, sí se mostró la realidad que estaban viviendo algunas otras mujeres. ¿Y eso impacta a Putin? ¿Impacta a Putin? Yo creo que sí, yo creo que lo impacta. Yo creo que toda esa cosa... Pero que económicamente sirvió. No, y también impacta emocionalmente. Yo creo que lo que tú planteas es súper interesante, porque finalmente todas estas cosas que uno dice, bueno, son artistas de Hollywood y qué sé yo. No, porque finalmente emocionalmente te van impactando, van generando estos influenciadores seguimientos, en otros van reviralizaciones, retuiteos y cuestiones así. Y eso te va generando un clima también que es bien importante. O sea, las guerras también se ganan emocionalmente, no solamente físicamente, con el metro cuadrado. ¿Te das cuenta? En estos tiempos sobre todo. Sobre todo en estos tiempos que son profundamente emocionales. Yo creo que en eso Putin tiene un problema. Y claramente yo también estaba leyendo el fin de semana la prensa internacional, ya está Putin pensando, al parecer, está pensando solamente en anexarse la parte del Donbass que tú antes nombrabas, Monty. Esa parte al parecer como que quiere ir para allá y el resto tranquilo y se acaba la guerra. Sí, pues eso es lo o sea, de a poco... Como dividir Corea del Norte, Corea del Sur. Claro, un poco... y todo eso tiene mucho efecto lo emocional, todo lo que ha pasado emocionalmente. Y por eso yo echo de menos el rol del género y de la mujer en esta guerra. Es que creo que sigue siendo de hombre, y eso me parece raro. Eso que dijiste tú, lo de la participación de la mujer, creo que es lo más interesante que hemos dicho el día de hoy, porque si eso llegase a viralizarse, que la esposa del presidente ucraniano dice, ¿saben qué? Salgo del búnker para hacer un llamado y... Perdona, y se va a la frontera con Polonia. Y se va a la frontera con Polonia. Exacto, y lo dice... Y eso llega a Rusia por una mínima viralización y la gente comienza a compartirlo. Yo creo que sería el misil que hubiera pegado pero en el Kremlin, así pero certeramente, porque ahí, digamos, podría tener un levantamiento importante. A mí me parece que sería un as bajo la manga tremendamente importante. Oye, Salfa, y las culturas patriarcales, además, como debe ser la rusa, no tengo mucha idea, pero creo que lo es. Sí. No hay que llegar y pegarle a una mujer. O sea, también, ¿a dónde voy? Exacto. Claro, ¿te fijáis? Entonces, de la vieja escuela. Digamos. Exacto, es de la vieja escuela. Entonces eso aún te levanta más el género. Por eso creo que es importante ese grupo de interés que se dejó de lado.
hasta ahora. Sí, espero que nos esté viendo, digamos, que nos escuche y que le haga caso, porque yo creo que sería un muy buen golpe a la cátedra ahí, completamente. Así es. Oye, pero han habido muchas portadas en el mundo. Tú mismo, Cristian, compartiste algunas a través de tu Twitter, en donde vemos cómo se aborda la noticia en distintos países. Pasemos a revisar algunas. Por ejemplo, vamos al país de España. Y acá dice, claro, Rusia ataca a Ucrania, y mostrando una foto devastadora, ¿cierto? Publicó una nota con esta desgarradora imágenes que estamos viendo. Lo que hoy es el punto de conflicto, que son estos civiles armados finalmente, porque mucho se ha hablado de la preparación, no tan solo en cuanto a lo técnico de manejar un arma, sino también la preparación emocional que debe tener una persona, y también qué va a pasar con todas esas armas una vez que este conflicto se acabe, y también considerar qué pasaría si esas armas llegan a manos de ucranianos que son más prorrusos, que están un poco a favor de que todo esto esté pasando. Entonces también es un temazo. Sí, pero mira, yo creo que hoy en día el tema es cómo salvar. Claro, cómo salvar tu pedazo de tierra. O sea, yo creo que aquí cada uno está pensando, análisis. Los que no son prorrusos están pensando, bueno, ¿cómo salvo mi departamento? ¿Cómo salvo mi casa? ¿Cómo salvo mi plaza, mi iglesia? Mis cosas cotidianas. Es salvar lo cotidiano. Después verás cómo el otro. Yo creo que el tema acá se trata de sobrevivir finalmente. Piensa en el frío que hace ahí. O sea, uno ve, piensa que están llegando casi a primavera, ya abril es primavera. Claro. Y uno ve las imágenes hoy en día y está nevando. O sea, imagínate la gente sin comer, con frío. Es terrible, no da tiempo como para pensar en el no, está pensando. Revisemos más portadas, Cristian, nos vamos a la revista Time también. Esta es una portada bastante icónica. Esto fue al cumplirse una semana más o menos, ¿o no? Una semana del conflicto justamente que se da con un fondo negro y los colores de la bandera de Ucrania, azul y amarillo. La revista recogió parte del discurso de Zelensky ante el Parlamento Europeo. La singularidad de la portada es que está escrita en ucraniano, como pueden ver. Y en otro tuit explicaron el contenido, que es la imagen de portada, muestra las palabras pronunciadas por el presidente ucraniano en un discurso ante el Parlamento Europeo que decía: la vida vencerá la muerte y la luz vencerá la oscuridad. Eso es lo que dice en ucraniano. Los medios de comunicación han estado a la altura de cómo están cubriendo, cómo están mostrando esta guerra, este conflicto al mundo, a tu parecer, comunicacionalmente. Terrible, mientras vamos a ir revisando otra portada también, esta de la revista Time. Yo rescato de esta guerra, que ojalá termine pronto esta invasión. Yo rescato y espero que en el futuro, después de todo lo que ha pasado con esto, hay una sensibilización bastante grande de la población mundial respecto de las invasiones. El concepto de cómo un país que es más poderoso agrede a otro. O sea, yo creo que no va a ser fácil en el futuro para una potencia como Estados Unidos u otras potencias del mundo, Israel con Palestina, por ejemplo. Hacer su negocio de la guerra. No va a ser tan fácil. Yo creo que yo me quedo con eso, por ahora, hasta ahora. Puedo cambiar como más adelante, pero ahora me quedo que la población mundial, porque esto ha generado mucha discusión, esta guerra. Hay gente que también está a favor de esta guerra, de esta invasión, porque dicen, bueno, esto es Rusia y Rusia está imponiendo sus derechos en un grupo de nazis que hay ahí. Claro. O sea, también la persecución. Exacto. Entonces yo creo lo bueno de esta guerra, viendo algo bueno, algo positivo, que es bastante casi inmoral decirlo, básicamente pasa por ese punto. En el futuro, cuando otra potencia quiera hacer lo mismo, va a tener que pensárselo, porque ya están las redes sociales por medio, hay una población sensibilizada y hay un pensamiento crítico respecto a lo que son las invasiones, sea de quien sea. La ideología, color político, da lo mismo. Yo creo que eso nos va a quedar a futuro. No va a ser tan fácil, no va a ser gratis hacerlo. Las ideologías, ¿cierto? Defender territorios, a lo mejor la gente efectivamente que vive en el Donbass se siente más rusa que Ucrania. Pero insistimos en que no corresponde la forma en que se reclaman esos territorios, porque para eso existe derecho internacional, existen tribunales internacionales, existen acuerdos, ¿cierto? Esa es la culpa de Ucrania. Existen vías diplomáticas. Por lo tanto, no se puede empezar a justificar de que esto sí tiene razón Putin, porque hay gente que necesita salir o que ese territorio se anexe a Rusia porque se sienten más rusos. Puede ser muy válida su postura, pero este no es el camino. Claro, y aquí no hay doble lectura, creo yo. Quizás, como tú decías, Cristian, lo que pasa es que tiene mucha razón, Monty. Quizás las guerras en el futuro solo sean de grande a grande, en igualdad de condiciones. Porque lo que estamos viendo acá es de un gigante contra alguien que ni siquiera sospechaba que esto iba a ocurrir, vecino, con una cultura compartida de cierta manera, y que de repente se le va encima así, pero con todo.
Entonces, yo creo que ahí comunicacionalmente hay una diferencia. Obviamente la contienda es desigual en este caso. De ahí que Arturo Prat, digamos, se convierte en héroe de más allá que gane o pierde. Claro. Entonces, yo creo que en adelante las guerras pueden ser por una tremendísima justificación, vale decir, si es que les vuelven a botar las Torres Gemelas China a Estados Unidos, obviamente se siente con el absoluto derecho, digamos, de devolverle el golpe, sea eso verdad o no, o solamente que se agarren entre los grandes, en donde, bueno, cada uno ahí a partir de su discurso verá si es verdad o no. Estábamos viendo, a propósito de las portadas, una recién, donde está junto una mamá y un soldado, con un bebé en brazos. Yo creo que, bueno, esto es decisivo, ¿no? O sea, ahí te das cuenta del deber patriótico, con el rol de papá, con una madre desamparada, y todo eso en una misma escena. O sea, a esto nos han forzado, en esto nos han convertido, nosotros deberíamos estar disfrutando de esto en una plaza, y sin embargo, estamos por las calles andando con un niño que está prácticamente con un riesgo de muerte terrible. Y atención con lo siguiente, mira, con la siguiente portada, que ahí vemos que es la resiliencia de Ucrania, ¿cierto? La resistencia infantil, como quien dice. En la resiliencia de Ucrania, tal cual como lo dice, que se formó, obviamente, mira, atención, despliegan, obviamente, frente a la plaza central, conocida hoy por hoy en todo el mundo, este niño, digamos, que de cierta manera está saltando, que mira este ángel, digamos, que corona esta plaza pública, y aquí está ocurriendo otra cosa. Ahí te das cuenta un país cuán cerca puede estar limítrofemente de otro, pero cuán distinto es si tu cultura es más occidental o más de la vieja escuela de la cortina de hierro. En realidad parece que Ucrania debiera estar en la OTAN porque es mucho más parecido a los chilenos que a los rusos, ponte tú. Bueno, nosotros estuvimos a punto de agarrarnos con los argentinos, ¿cuándo fue? ¿En los 80? Exactamente. Acuérdate en Punta Arenas, como estaban ahí en trinchera. Imagínate si no hubieran invadido a los argentinos. Claro, pues ahí no llegó el Papa, digamos, y miraron por hubiera sido dramático, lado, no, porque hubiera sido dramático, ¿te das cuenta? Dramático. Y es más o menos parecido, son dos culturas bastante parecidas ahí, limítrofes. Pero claro. Emocionalmente el Papa intervino, una figura religiosa casi deciso, y terminaron yéndose para el lado de las Malvinas. Pero impensado, pero impensable, ¿te das cuenta? Pero impensable una guerra entre Chile y Argentina, o sea, ¿de qué estamos hablando? Pero pasó en Rusia con Ucrania, ¿te das cuenta? Exacto. Y siempre los niños son las víctimas. Bueno, y esta es una foto real de una niña de 5 años que se llama Valeria, que pertenece a la ciudad natal del mismo presidente Zelensky, entonces tiene una connotación mucho más potente, además una foto real que le tomaron cuando iniciaron esta invasión. Dame un segundito, Cristian, porque tenemos que hacer una breve pausa, seguimos con este tema que de verdad da mucho, así que continuamos entonces con Cristian Leporati, experto en marketing político, esta noche analizando la guerra comunicacional entre Ucrania y Rusia. Ya estamos de regreso en Así Somos. Estamos de regreso esta noche en Así Somos. Vamos a seguir junto a Cristian Leporati, experto en marketing político, publicista, también analizando esta también guerra que tiene que ver con las comunicaciones desde Rusia y Ucrania hacia el mundo. Antes de continuar, atención a este consejo. Expande tu espacio con este smartwatch Oraimo, pantalla táctil de muy fácil uso, recibe notificaciones de llamadas, mensajería instantánea, recordatorios, tus apps favoritas y mucho más. Encuéntralo a un precio especial de 67.990 pesos en tienda.lared.cl. Gracias a nuestra tienda por estar cada noche con nosotros. Y ahora retomamos, estábamos revisando las portadas de los más importantes medios a nivel internacional, cómo han tomado la noticia de la invasión de Rusia sobre Ucrania. Nos vamos hasta la portada del Evening Standard, ¿cierto? A donde vemos una mujer herida. Esta imagen, antes de aparecer en esta portada, dio la vuelta por varias redes sociales. Este es un diario vespertino londinense. Cristian, y te queríamos preguntar, ¿qué cambios genera que los medios más importantes tomen este tipo de titulares y de imágenes? Sí, mira, yo esto tiene una historia, que son las redes sociales, está ligado a las redes sociales. De alguna forma las redes sociales en el tiempo nos fueron cambiando, y también lo hablamos en este programa muchas veces, el tema de la privacidad. Con las redes sociales la privacidad cambió. Tú te puedes sacar una foto con la polola en la cama, sí, sonriendo, o en un restaurante, en cualquier lado, o puedes estar en la guerra y sacarle la foto de un cadáver de un soldado, de una familia, de un niño, como también ha aparecido en la guerra de Ucrania. Entonces, de alguna forma, lo que es el impacto de la imagen hoy en día
es distinto a como era antes. O sea, necesitáis mayor estímulo de cara a la opinión pública para generar un efecto con esa imagen. Ahora, mi duda es, no sé si genera más impacto mostrar, como mostraron hace unos días, a una familia entera que muerta ucraniana en el suelo por una explosión, o mostrar a esta señora ahí llena de sangre, porque vivía en un departamento y le cayó un cohete. Si tiene más impacto eso o el niño que veíamos en otra revista anteriormente, o el soldado de fondo con la bandera de Ucrania y la mamá con el bebé en las manos corriendo para salvarse. Qué interesante. Yo tengo mis dudas. Yo siempre en general la sangre como que me genera un contraimpacto. Yo creo que comunicacionalmente puede ser un efecto, es como la cajetilla de cigarro, que te mostraban al tipo ahí con el hoyo en el cuello, respirando, pero al final no lo ves tampoco, no lo ves, lo rechazáis visualmente. Y algo más elegante, digamos, más minimalista, claro, como de The Economist, por ejemplo. Fue de las primeras que empezó. Es que eso, claro, cuando las banderas sangran, digamos, cuando un símbolo patrio, digamos, está herido. O sea, mira, más elegante y quizás más efectivo en realidad. Perdona, tienes razón. Oye, y la viralización que tuvo esa imagen, yo la compartí, la encontré espectacular. O sea, gráficamente, como diseño, es increíble, y lo que comunica y connota además es brutal. Eso yo creo que es mucho más efectivo. En un juego de colores nomás. Eso que la mujer ensangrentada, o que el cadáver de un soldado ruso con las típicas poleras que usan de rayitas negras con blanco. Yo creo que eso es mucho más impactante. Qué interesante. ¿Qué generan efectivamente en la población este tipo de portadas? Porque tú decías, yo no sé si genera más el ver a niños o el ver a personas sangrando, pero ¿genera algo efectivamente? Si tú quieres manipular la opinión pública, a lo mejor son los niños, estamos claros. O sea, mostrar niños muertos, mostrar mujeres ensangrentadas o muertas, siempre es, porque ahí está el origen de la vida, ¿no? Siempre es mucho más eficaz comunicacionalmente. Y los poderes políticos. Lo que digo es inmoral, pero pasa a ser como un simbolismo, porque en el fondo para la guerra en sí moviliza algo, a eso voy, moviliza que la gente diga, ¿sabéis que yo voy a ir a ayudar, no sé, económicamente, por lo que sea? Mira, lo hablábamos antes fuera de cámara, para cuando estás escuchando, lo conversamos un poco fuera de cámara, que en el fondo, ¿qué pasa acá? Estamos con una saturación inflacionaria de imágenes, todas brutales, pero incluso gobiernos que pintan la Torre Eiffel con la bandera de Ucrania, etcétera, etcétera, pero te va generando una especie de angustia a la población global de que, bueno, estamos todos más o menos de acuerdo en que esto es una invasión, que aquí hay un bueno y un malo, más o menos, pero pucha, nos llenamos de imágenes, uno ve, agarra esta cuestión y todos los días se conecta, ¡oh, qué horror! Más muertos, no pasa nada, más y bla, 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 y no pasa nada. O sea, yo creo que te genera un nivel de angustia bastante grande en la opinión pública. La primera dama de Ucrania, ahí está la movida, tú lo dijiste y espero que en algún momento lo vamos a recordar, porque yo creo que eso debiera ocurrir. Me parece que es la idea más genial que te mandaste hoy día. Bueno, Cristian, muchas gracias, se nos fue el tiempo lamentablemente. Monty Salfate, nos reencontramos mañana con todos ustedes en su casa. Que descansen. Chao.